Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Encuentro Informativo. Hoy tenemos un programa que comienza de la mano de Tamara Besares. Vamos a estar hablando del nuevo IFE. Después, seguimos con la principal competencia de Piomato de cara a las elecciones de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. Y para cerrar vamos a hablar de Néstor Kirchner, de su impronta y de cómo es la única figura que hoy sigue siendo lo que unifica al frente de todos. Mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y esto es Encuentro Informativo. La primera semana va a ser la etapa de validación de datos. Lo que necesitamos es validar de esos datos cuáles están bien y cuáles están mal. Por lo tanto, la primera semana, a partir de hoy, desde este jueves hasta el jueves que viene, vamos a estar pidiéndole a los argentinos que quieran solicitar este bono un tiempo para justamente validar los datos que nosotros tenemos en nuestra base de datos con los datos de la realidad. Se va a otorgar un refuerzo de ingresos de un monto de 18.000 pesos a esta población, que se va a asignar en dos cuotas a ser pagadas en los meses de mayo y junio, que corresponden justamente al periodo que devenga en abril y en mayo. Justamente este refuerzo de ingresos se enfoca en quienes requieren de la protección del Estado y por lo tanto habla criterios en términos del patrimonio que terminará de definir cuál es el conjunto de la población que se beneficia de este refuerzo de ingresos. Para jubilados y pensionados, los cuales no tienen que hacer ningún tipo de inscripción, eso para llevar tranquilidad a los que son jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, pensión de adulto mayor, todos aquellos que cobran este beneficio y tienen un ingreso de hasta 77.000 pesos, no tienen que inscribirse. Martín explicó una serie de medidas que estamos tomando para la coyuntura que a nosotros nos parecen muy necesarias. Definitivamente, el impacto de la inflación en el primer trimestre debemos garantizar que no recaiga en el bolsillo de los argentinos y fundamentalmente de los sectores más vulnerables, que son precisamente aquellos que se mueven en la economía popular, en el marco de la informalidad. Esto no quiere decir que estamos desentendiéndonos de los trabajadores formales. Los trabajadores formales ya entre la UIA y la CGT están trabajando para reabrir paritarias y corregir los desfasajes que ha generado el proceso inflacionario. Estamos ahora con la doctora Tamara Besares, abogada, y ya no sé cómo definirte. Especialista, yo diría laboralista, pero sos especialista en... Sí, seguridad social, empleo. Ayudas, sí. ¿no? Últimamente es como que... Contención social. La última semana, claro, tu función fue explicar si es un nuevo IFE, si es un refuerzo de ingreso, para quién es, en fin. Contanos un poquito, así seguimos en esta tarea de comunicar y clarificar. Bueno, qué bueno que lo podamos comunicar acá también, porque la verdad que hay que hacer un gran esfuerzo de comunicación para que esta ayuda llegue a quienes tiene que llegar. Y quizás los que nos están mirando no lo van a pedir por sí mismos, pero pueden ayudar a alguien que más lo necesite. Entonces estamos haciendo un gran esfuerzo. De hecho, mañana vamos a estar en el barrio 31, en el barrio 11114. Y mi objetivo también es, más allá de los medios de comunicación, es que le pueda llegar a los más vulnerables, a los que realmente están pidiendo este salario básico universal que todavía no viene, pero que esperamos que con la lucha popular, con el esfuerzo, con el movimiento piquetero, en algún momento llegue, ¿no? Y te cuento que es un poco este IFE 2022, como le dice la gente, que en realidad no es un IFE, porque no lo quisieron llamar así, es un refuerzo de ingresos, tiene que ver con reforzar los ingresos de la economía popular, de los trabajadores informales. Y cuando hablamos de trabajadores informales, hablamos de aquellos que no tienen la ayuda de la paritaria. Entonces, por ejemplo, hablamos del personal de casas particulares, de los monotributistas de las categorías más bajas, A, B, C. También, ahora te cuento qué pasa con los jubilados, pero también a todo ese universo que cobra una prestación social y que es parte de la economía popular. Sí. ¿Qué tienen que hacer estas personas? Tienen un proceso de inscripción que empezó el jueves pasado y que se tenían que anotar, en realidad actualizar los datos hasta este jueves, y este jueves tienen que volver a ingresar a la página de ANSES, completar una declaración jurada
y completar el CBU que tengan. Son 18.000 pesos en 2 cuotas que la van a percibir en el mes de mayo y en el mes de junio. Y los jubilados y pensionados van a empezar a cobrar también un refuerzo, pero de 12.000 pesos. 12.000 pesos que se acreditan en la cuenta de los saberes. ¿Y a partir de cuándo? Te digo... Los jubilados, paréntesis, sí, tienen que ser jubilaciones de hasta qué monto, digo, porque no son lo mismo las jubilaciones es buena pregunta. más bajas que sí, aquellos que están al borde de pagar ganancias, ¿no? Es buena pregunta porque se está pagando en este momento el calendario del bono anterior, 6.000 pesos. Tenían un calendario especial, entonces viene pagándose hasta una jubilación, hasta un haber mínimo, 32.630 pesos. Ahora, ¿qué pasa? Sube un poquito más. Sube hasta 2 haberes mínimos, 65.000 pesos, y se paga el proporcional hasta llegar a los 77.000 pesos. Te lo estoy haciendo todo redondito, si a la gente le queda claro. Es decir, que si vos cobras una pensión o una jubilación, lo vas a cobrar, ¿sí? Y si vos superás los 2 haberes mínimos, vas a cobrar el proporcional hasta esos 77.000 pesos. O sea que va a haber un universo de jubilados. Para arriba, no lo nada, no. Pero bueno, cobran un poquito más de los que cobraron el D6. Es decir, que claro, en el mes de mayo, que arranca el 9 de mayo, van a empezar a cobrar por dígito 0, van a empezar a cobrar un universo un poco mayor de lo que cobró este último bono de 6.000 pesos. Y ya empalma con la ley de movilidad jubilatoria. Bien. En el caso de los monotributistas... Sí. Monotributistas sociales, monotributistas A y B, son gente que son las menores categorías, las que tienen más bajos ingresos, y se va a tomar un promedio de los últimos 6 meses de la facturación que hicieron, ¿sí? No va a haber una búsqueda tan exhaustiva de lo que son los ingresos, no va a haber un tiempo de un entrecruzamiento de datos tan exhaustivo, ¿sí? Algo se había hablado, ¿no? Como que iban a verificar que no tuvieran un determinado nivel de ingresos o de gastos. Sí, en realidad no pueden superar los 2 salarios mínimos. Estamos hoy en 39.000, casi 77.000 pesos son el tope de los 2 salarios mínimos vitales y móviles. Sí. Y se van a tomar, como te decía, el promedio. Es decir, que si un mes vos superaste, pero los otros meses no facturaste, es el promedio de los últimos 6 meses. Sí, más. Bueno, esa es la lógica igual del monotributo en general, y por eso cierra cada cuatrimestre. Bueno, eso se va a respetar eso. Y por otro lado, todos, incluso de potenciar trabajo, también van a cobrar este refuerzo de 18.000 pesos. Hay audios que circulan con fake news en donde dicen que si vos tenés un potenciar trabajo no te puedes anotar. Otra fake news que circula es empleadas de casas particulares no se pueden anotar, y muchos empleadores lo que les dicen es que no se anoten porque si no se los van a descontar de salario. Pero esto, recordemos, no lo pide el empleador, lo pide el trabajador, o sea que eso es imposible, y si te lo están haciendo está mal. Así que además en principio no tendría cómo controlarlo el empleador, ¿no? Porque al trabajador se le va a depositar en la cuenta. Por lo general, las empleadas o empleados de casas particulares son muy serviciales y le cuentan todo a su empleadora. Entonces la empleadora a veces se aprovecha de esa circunstancia, entonces le dice, estás cobrando, claro, los 18.000 pesos, te lo descuento, pasó con el IFE. Y es probable que vuelva a pasar, por eso lo alertamos también como una estafa y hay que denunciarlo. Sí, bueno, esas son situaciones complejas, ¿no? Porque si es el único trabajo que tienen, digo, una cosa es que guarden silencio, pero después denunciar al propio empleador es complicado. Es aprovechamiento de una situación de necesidad que no está bien. Nadie habla de consentirlo, sino de la complejidad que a veces reviste este tipo de situaciones para la persona que está involucrada. Te adelanto otra cosa, los movimientos sociales ya empezaron a circular una convocatoria que están haciendo, se va a unir a la convocatoria del 1 de mayo, en la Plaza de Mayo. Las organizaciones sociales, especialmente las organizaciones de izquierda, lo que están diciendo es que en realidad se tiene que otorgar sin restricciones este bono, que se tienen que usar las bases de datos del IFE, de la UH, del RENAPER, y no someter a la gente a este proceso de inscripción tan engorroso. Vos pensás que hay gente que no tiene computadora. Bueno, eso es algo que justamente te quería preguntar. Si, a ver, en general hay bases de datos que ya tienen y justamente hay beneficios que ya se han otorgado. ¿Por qué todo el mundo tiene que reempadronarse? ¿No sería más lógico aplicar un sistema como el que plantean las organizaciones sociales? Digo, en todo caso, que por ahí porque se modificaron sus circunstancias, se empadrone porque no estaba, pero aquellos que ya estaban, digo, ¿no sería más fácil un cruzamiento de datos? Sí. Pregunto desde la lógica, ¿no? Por ahí el punto es, bueno, hay X partida para asignar y entonces
bueno, muchas veces esto sirve como filtro para otorgarlo, cumplir con una determinada meta, pero bueno, no hacerla tan simple, ¿no? Sí. Eso es una realidad también. Bueno, la versión oficial que nos dijo María Fernanda Raberta en la conferencia que dio a determinados medios periodísticos es que se va a otorgar el derecho a quien lo solicite, que ANSES no entiende que se necesita eso si no se lo pide concretamente, porque las condiciones de vida de todos aquellos que pidieron el IFE, estos 9 millones de beneficiarios y beneficiarias, cambiaron. Desde la práctica, nosotros sabemos que incluso los que más necesitan tienen una dificultad práctica, que no tienen conexión a internet, que no tienen ningún tipo de medio electrónico, celular, con internet o computadoras, entonces es muy difícil pedirle a esas personas que entren en cualquier horario a la página oficial. Estamos sobre la hora con las elecciones del colegio. Sí. Y bueno, la campaña básicamente, viste, que transitó entre que Rizzo vuelve, yo quisiera saber cuándo se fue, ¿no? Porque hace 16 años que está ahí, pero la campaña del oficialismo dice Rizzo vuelve. Y bueno, y la abogacía que está a la deriva. Digo, hoy con esta conducción está a la deriva totalmente, ¿no? Es una conducción un poco desmembrada de lo que es del abogado de a pie, de las necesidades del abogado de a pie. Que se supone que eran los que representaba. Empezó siendo, en principio a mí me captó por ese lado, empezó analizándose las necesidades del abogado y en un momento se desconectó absolutamente de la realidad cuando más los necesitábamos, que fue en la pandemia, castigando a los profesionales desde lo económico, desde las capacitaciones, o sea, asistiendo, lo que tendrían que haber hecho que era asistir al profesional en todo sentido, desde lo económico, desde la capacitación al letrado, esto que nos pasó a todos que en realidad con lo electrónico no teníamos los medios tampoco, nunca hubo acompañamiento, y vos lo sabés porque hasta criminalizaron la protesta. Cuando es un derecho, cuando son abogados, cuando estamos en un colegio de abogados y abogadas. Sí. Bueno, a mí más de una vez me decían, ¿cómo vas a salir a protestar si hay un decreto que te prohíbe hacerlo? Bueno. Y yo siempre contestaba lo mismo, ¿no? Y sabés que, digo, lejos estoy de enemistarme ideológicamente con el gobierno. Pero hay algo que está por encima de cualquier decreto, ley. Es un librito chiquitito, cortito, sí, que se llama Constitución Nacional. Y me parece que también de eso se olvidó el Colegio de Abogados. Sí, y creo que se olvidó de la necesidad de que los abogados, esta fantasía de que el abogado o la abogada en realidad son seres acaudalados, me parece que está lejos de lo que hoy vivimos todos y todas. Me parece que sí, lo que hay que empezar a tener en cuenta es que somos los que trabajamos, los que pateamos tribunales, los que tardamos 10 años en cobrar, y con esto le podemos pegar también a aquellos que hablan de la industria de los juicios laborales y los juicios en sí. Yo los retaría a llevar justamente un expediente 10 años y hacer la cuenta de lo que ganamos en 10 años para saber lo difícil que es la profesión y lo que apuestan los abogados y las abogadas a seguirse capacitando, a luchar por los derechos, porque tenemos una función fundamental en esta sociedad. Sí, así es. Muchas gracias, Tamara, por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, ahora vamos a pasar a un informe sobre la crisis en tribunales. Mira. La defensa de la democracia y la unidad de la clase trabajadora. La Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Seccional 2, Ciudad de Buenos Aires, ganó las elecciones hace pocos meses por el 87% de los votos. Una lista opositora, la de Julio Piumato, que es el secretario general nacional de los judiciales de todo el país. En Capital ganó una lista opositora. ¿Qué hizo Piumato? Intervino el gremio de la lista opositora. De la seccional, porque ya había ganado. Él se presentó a elecciones, sacó el 13% de los votos, perdió e intervino.
Los únicos salarios intangibles en Argentina son los del Poder Judicial, ¿no? Está establecido así por vía legislativa, por ley. Los jueces y los fiscales sostienen que esa es una garantía contra las presiones del poder político hacia el poder. Sostienen que cuando les recortan el salario, en realidad lo que están haciendo es presionarlos desde el punto de vista político para influenciar, para modificar lo que podrían hacer los jueces y fiscales. Es una discusión muy antigua. Esto es como suponer que porque alguien gana poco va a salir a robar. Ahí solicitaron, y no solo que solicitaron, sino que pusieron puntualmente todas las posibilidades que había para la reapertura y reactivación de la justicia. Nosotros no estamos pidiendo caprichosamente que abran el tribunal y vengamos todos a infectarnos. Somos gente responsable que estamos cumpliendo toda la cuarentena como lo estamos haciendo todos los argentinos. Pero la realidad es que así como abre un supermercado, así como abre un banco, así como abre montones de instituciones, ni hablar las médicas, por supuesto, está la posibilidad de generar un protocolo. Entonces, que dejen de escudarse en eso. La primera vez que nos agarramos, que caí preso, fue cuando, seguimos una pareja, Capital, y, la apretamos. Salían del banco ellos. Y cuando nos estamos dando a la fuga, aparece la prefectura. Mi compañero zafó y yo quedé en cana. Nada, y en la comisaría pasé un par de días y me dieron la libertad. Esa fue la primera vez que me aprobé ellos. Estamos con Marcela Botticini y Facundo Miño, que son candidatos a secretaria general del gremio de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación y candidato a secretario adjunto respectivamente. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, estuvieron viendo el informe y muchas veces la gente se pregunta el porqué de esta puerta giratoria. Ustedes son justamente de la comisión, trabajan en el fuero penal y por ahí tienen alguna explicación distinta de la que vemos habitualmente. Bueno, yo entiendo el enojo de la gente, entiendo el reclamo, lo que pasa es que a veces la gente desconoce que los jueces aplican las leyes que existen. Con lo cual es poco, si bien tienen un cierto margen para adoptar un criterio u otro, la ley es la ley y es lo que marca. El juez en un plazo muy exiguo, con la información que tiene, que a veces no es completa, tiene que resolver. Sí, hablando justamente de esa información incompleta, Facundo, más de una vez sucede que cuando se trata en los medios, vieron que a veces se libera una persona y los medios dicen, bueno, esta persona tenía antecedentes. ¿Por qué pasa que a veces tienen antecedentes y los liberan igual o tienen alguna condena y los liberan igual? Sí, la gente no lo sabe, pero muchas veces los medios tienen más información que el propio juzgado en virtud de que cuando se piden los informes al Registro Nacional de Reincidencia, muchas veces los informes llegan incompletos. Sí. Entonces, como decía Marcela, para resolver una excarcelación el plazo es muy exiguo y cuando, por lo general, cuando a un juez o una jueza le llega un informe del Registro Nacional de Reincidencia, tiende a creer que eso es lo real, digamos, eso es lo fidedigno y muchas veces cuando se dan condenas en otras jurisdicciones, muchas veces no aparecen, digamos, registradas y eso hace que se induzca al magistrado o a la magistrada a fallar conforme a error. De hecho, muchas veces se ha denunciado a jueces y juezas por situaciones como estas y después cuando se iniciaron las actuaciones en el Consejo de la Magistratura terminaron archivadas porque objetivamente se pudo probar que en los informes que recibió las condenas que hubiesen impedido proceder a la excarcelación no estaban informadas. O sea que tenemos en la Argentina de hoy un problema de carga de datos que es lo que genera estos errores. Muy grande, y sobre todo cuando se da entre justicias de distintas jurisdicciones. Claro, bien. Bueno, lo que los trae hoy acá justamente es que, al igual que en el Colegio de Abogados estamos próximos a las elecciones y que, Dios mediante, tendremos una renovación democrática, no solo la renovación de autoridades, sino que va a haber un cambio de autoridades, yo estoy convencido de eso.
Bueno, ustedes tienen elecciones y también vienen de una dirigencia que, la verdad, digo, Piumato es un secretario general que al ojo del ciudadano común es un ser desagradable. Sí. ¿Por qué, primero que nada, por qué creen que Piumato sigue perpetrándose en el poder? Bueno, Julio tuvo 2 etapas, digamos, bien diferenciadas para los que somos afiliados de hace muchos años. Esto fue una época de crecimiento del gremio, de la afiliación, de grandes logros, y en un momento él, en pos de su propia carrera política, de sus aspiraciones, empieza a girar como una veleta. Eso lo vivimos internamente en el sindicato, hizo mucha gente se fuera, de hecho. Y bueno, ya ahí cuando los intereses del sindicato pasan a un segundo plano. Pasan a un segundo plano y era en pos de él de hoy con este gobierno, mañana con el otro. Candidato a diputado de acá, de allá. Lo cierto es que también él ha hecho una alianza con la Corte que en muchos aspectos le ha resultado exitosa. Sobre todo, bueno, el tema salarial, sabemos muy bien que hay una convivencia con la Corte, un total acuerdo entre ellos, que no se sabe nada, porque en realidad no hay convenio colectivo, no hay paritarias, cosa que lo que se negocia lo sabe Piumato, y con quién él negocia dentro de la Corte, que tampoco lo sabemos. O sea que esa suerte de alianza que ha tenido él con la Corte y sus distintos movimientos y vaivenes con los gobiernos, le ha ayudado, por lo menos yo diría, los últimos más de 10 años, sí. Sí. Ahora, está bien, la Corte, de todos modos, en las paritarias, sí, está bien, le dan una mano, pero se ayudan ellos mismos, porque las paritarias también afectan el salario de no, pero que tampoco son paritarias porque no hay convenio colectivo de trabajo en el Poder Judicial. No hay convenio colectivo. No, por eso, mirá... eso no es una paritaria. Se produce una situación que hasta podría catalogarse de ridícula, ¿no? Sí. La Corte, obviamente, como decís vos, no solamente fija los salarios para los empleados judiciales, sino para ellos mismos, para los propios cortesanos, se fijan su aumento de sueldo, y también para los propios jueces y distintos magistrados, ¿no? O sea que en realidad quien negocia, por decirlo de una manera, quien negocia la paritaria que no hay, no es Piumato, es la Asociación de Magistrados, entonces. Ni siquiera. Ha pasado, ha ocurrido oportunidades. No sabemos porque nadie está dentro de ese despacho. Pero escuchate esto, mirá. Ha pasado por lo menos, hemos registrado 5 veces que el gremio presenta un escrito pidiendo, no sé, un 10% de aumento, ¿no? Sí. Retroactivo a tanto. Ok. Y luego la Corte saca de forma unilateral un 15% de aumento. Y 2 meses antes retroactivo de lo que pedía el gremio. Claro, y eso no es que pasó una vez. Debe ser el único sindicalista del mundo, creo yo, que la patronal le da más, entre comillas, que lo que él está pidiendo. ¿Qué es lo que él está pidiendo? Entonces, sí, hay una alianza, como dice Marcela, pero alianza en los términos de que le permitan vender a él que tiene una alianza de que negocia, cuando en realidad es la propia Corte la que define en forma unilateral. Sí, porque son sus propios sueldos, obvio. Porque no tenemos ley de paritarias, somos los únicos trabajadores y trabajadoras del país que no tenemos paritarias y convenio colectivo de trabajo. Entonces a la Corte le viene muy bien decir que el gremio diga sí, peleamos esto, porque de alguna forma logran cubrir los enormes ingresos. Todo por lo que no pelea, además. Y además los enormes ingresos que tienen los magistrados y que se aumentan al mismo tiempo que se aumentan los ingresos de los trabajadores. Claro, porque nunca hay... Nadie dice... Como pasa en muchos otros ámbitos, que por ahí se dan aumentos escalonados para tratar de levantar un poquito a los demás abajo, porque siempre, si vos siempre haces porcentual, y nunca le das un poquito más a los de abajo para levantar el piso, bueno, se va abriendo una brecha cada vez más grande. Entonces queda mejor que diga que se aumentó a los empleados, que diga que se aumentó a los jueces, a los fiscales. Seguramente que sí. Ahora, eso también explica por qué él, por ejemplo, nunca pelea por las condiciones laborales. Bueno. Porque
a ver, corríjanme si me falla la memoria, pero digo, salvo algún que otro edificio chiquito como han sido el de Paraná y algún otro más. El de Paraná el comercial, ¿no? Sí, Claro. sí, el comercial o también, bueno, algunos laborales, pero digo, edificios grandes, ¿sí? Como han sido Inmigrantes, como Goropí en los 90, o más acá en el tiempo, toda la funcionalización del edificio de Marcelo Tegalviar, donde hay comerciales y seguridad social. Digo, obras grandes de infraestructura para que trabajen en condiciones dignas, debe ser fácil, 20 años que no hay una. No. Y de hecho, las que se empezaron a hacer están paralizadas, digamos, paralizadas desde el comienzo. Sí. Mirá, hay ahí también un lindo contrapunto. Nosotros tenemos que, por un lado, hay un consejo de la magistratura que es pobre crónico, digamos, siempre está con déficit, nunca tiene recursos para hacer un plan de obras y saca resoluciones que hablan de emergencia judicial que no tienen ningún contenido porque no tienen ningún recurso para atender esa emergencia judicial. Sí, yo puedo decir, después de la vez que volaban los murciélagos por Bueno. ¿dónde era? Por el edificio de Perón, sí, ¿no? claro. Sí. Entonces yo puedo decir emergencia judicial, suena muy lindo, pero si no están los recursos para invertir en infraestructura, en hacer obras y demás, digamos, la cosa no camina para ningún lado. Ahora mirá lo que ocurre. Hay un consejo pobre y hay una corte extremadamente rica. La corte tiene miles de millones. Fondo anticíclico. Que hablamos más de 60.000 millones de hace pesos. años que nosotros venimos pidiendo que, ese fondo anticíclico que se utilice para mejorar ediliciamente, que se nos brinde además los medios tecnológicos que requiere. Y el tema más claro es todo este tiempo de pandemia. Sí, claro. 2 años donde ni siquiera se aprovechó, por lo menos para dotar tecnológicamente a los juzgados o para mejorarlos ediliciamente, nada. A medida que progresivamente se está volviendo a la presencialidad, uno encuentra que nada funciona. Te quiero decir una cosa, si me permitís, Depende de esto, ¿no? Porque que va con el punto anterior de la alianza de Pimato con la Corte, o más diría más la sumisión de Pimato a la Corte. La genuflexión. También va como palabra, me parece muy bien, adecuada. Nosotros muchas veces, como decía Marcela, hemos reclamado esto. Hasta incluso hemos ido a movilizaciones donde íbamos con los carteles diciendo que la Corte use el fondo anticíclico. Y Piumato, tomando la palabra en esos actos, decía que defendía la independencia de la Corte y que para defender la independencia de la Corte había que defender el fondo anticíclico, que no lo use. No, maestro, vos no estás defendiendo la independencia judicial, estás defendiendo la plata de la Corte, estás defendiendo el bolsillo de la Corte. Sí. Entonces eso los termina afectando, es algo que los termina afectando a los propios judiciales, pero también a los justiciables y a los profesionales, digamos. Sí, claro, porque la calidad del servicio de justicia se ve totalmente perjudicada. ¿Por qué no se usa? Utilizando una pequeña porción del fondo anticíclico podrían hacer sala de audiencia para todo el foro laboral. Bueno, les deseo el mayor de los éxitos. Definitivamente la Unión necesita una renovación dirigencial, así que lo mejor para ustedes. Ahora nosotros vamos a cambiar de tema, vamos a ir con un informe sobre Néstor Kirchner, que es lo único que al día de hoy sigue uniendo al Frente de Todos. Mira. Vamos a seguir instrumentando todas las políticas necesarias para que la seguridad en la Argentina paulatinamente deje de ser un problema. Pero con la seguridad no se termina ni con un discurso, ni se termina quienes tienen la responsabilidad de bajando los brazos, y no se termina realmente ordenando institucionalmente todos los organismos de seguridad, colaborando como corresponde, teniendo una actitud responsable y una actitud seria, consolidando un modelo de justicia y de equidad y trabajando junto a todos los argentinos y no especulando políticamente con el sufrimiento de tal o cual familiar para obtener un voto más. Nosotros eso no lo vamos a hacer. Vamos a dar la batalla, vamos a dar la lucha, vamos a dar el trabajo. Una frase que dijo el general Perón cuando regresó el 20 de junio del año 1973 definitivamente a la patria, y nosotros queremos en este recordatorio del general Perón con absoluta amplitud decir que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Por eso, general Perón, vos que estás acompañada de nuestros mártires,
junto a la inmortal llama de la revolución transformadora de Argentina que lleva Perón, te decimos desde acá que con nuestras limitaciones humanas, con nuestras imperfecciones, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para llevar tu pensamiento y tu genio transformador a esa realmente revolución de cambio nacional y popular que permanentemente debe llevar el pueblo argentino. Los conflictos gremiales no deben dirimirse bajo ningún aspecto con violencia. El gobierno, todas las instituciones en general, no solo el gobierno, tienen que trabajar todos fuertemente para que los autores intelectuales, escúcheme bien, los autores intelectuales y materiales de este hecho sean severamente castigados. Yo no soy nadie para culpar o exculpar a alguien, ni culpar ni exculpar, pero confío mucho en la justicia. Y le digo acá a todos los dirigentes que me acompañan, no tengan miedo. Por favor, no le tengan más miedo a la concentración mediática ni a Clarín. Coraje, que hay un nuevo amanecer, una nueva patria. Demostrémosle a todos. No dejemos a la presidenta sola en esa batalla. La tienen que acompañar todos ustedes. Estamos con Leonardo Duba, secretario general de Gestara. Bueno, ahí viste un poquito el informe y digo, han pasado los años. ¿Qué sigue representando hoy Néstor para vos? Néstor, bueno, primero buenas tardes. Digo, Néstor para nosotros significa la decisión política, ¿no? Ese hombre que nos volvió a enamorar de la política, los que veníamos militando y dejando de creer casi mucho en la política y mucho más en el peronismo, ¿no? Digo, que nos había tocado de los 90, ¿no? Ese peronismo tan blando, tan light, ¿no? Y de repente apareció Néstor, hago la autocrítica, no lo voté, digo, pensé que era más de lo mismo de esa crisis del 2001, y bueno, rápidamente nos propuso un sueño y lo loco fue que lo materializó, ¿no? Digo, que lo llevó adelante y que recuperó eso, ¿no? La de vuelta la idea de la gente acercándose. Cuando uno habla de la política, nosotros entendemos la política que puede ser en el centro estudiante, en la cooperadora del colegio, en el sindicato, en la cámara. Digo, volver a recuperar esos ámbitos que por naturaleza uno participa o no. Digo, y me parece que Néstor nos volvió a inyectar de vuelta esa participación que necesitábamos como sociedad, ¿no? Sí, y aparte con un enfoque siempre dado en la producción. Ahí veíamos que hablaba un poco del tema de los gremios, ¿no? Bueno, siempre un hombre de diálogo también, ¿no? Y me parece que esa es la capacidad de un conductor, ¿no? Yo creo que Néstor quedó clarísimo que era un gran conductor, ¿no? Como se dice en la marcha, que podía sentarse y hablar con todos los sectores y desde ese lugar conducir, ¿no? Digo, porque muchas de las veces creo que también pasó, ¿no? Que después de la ausencia de Néstor vimos cómo se fueron separando lo que hasta el 2010 iban todos juntos, bueno, en el 2011 se reprodujo en la elección, pero que después vimos esos 4 años como el Frente en ese momento tenía otro nombre, no el Frente de Todos, se iba separando, ¿no? De a poquito al punto que en 2015 un personaje como Mauricio Macri, que representa todo lo contrario a lo que venía representando esos 12 años de Néstor y Cristina, gana la selección y bueno, y las consecuencias a la vista, ¿no? Pero me parece que esa es la capacidad de un hombre como Néstor, que de poder conducir en la desigualdad, en las diferencias y poder sentarse con todos los sectores, pensando siempre que el objetivo era volver a la producción y el trabajo como merecemos, ¿no? Hablando de personajes, ¿tenés miedo que Milei siga creciendo? Digo porque me parece que a diferencia de Macri, Milei es el exponente del fascismo en la Argentina. Mirá, miedo seguramente, por ahí no sé si la palabra es miedo, pero sí preocupación, ¿no? Digo, si uno mira el mundo, si un personaje como Zelensky, que sale de un programa de televisión, termina presidente de un país que se le planta en una guerra a una potencia como es Rusia, digo, quiere decir que el mundo está bastante trastocado, ¿no? Digo, Francia está a punto de caer, o sea, Macron le ganó en balotaje a Le Pen gracias al voto de la izquierda, porque si no, sí, chao. Y con muy poca participación de la gente, y creo que ahí está el problema, ¿no? Y esto que hablábamos antes de cómo nos había vuelto a invitar a participar, cuando la gente se aleja, estos personajes con mucha capacidad de instalación mediática, con intereses multinacionales atrás, muy poderosos,
interpelan lo que es en el lenguaje popular, ¿no? En la simpleza que muchas de las veces después nos dan a veces nuestros propios dirigentes, ¿no? Que terminan discutiendo sobre la superestructura y alejándose de las bases de la gente, que estos tipos te dicen, simplificándolo todo, sin haciendo nunca un correlato de historia o de contexto, logran captar el enojo, el descontento, la no participación. Así que es preocupante, digo, que personajes como Javier Milei hoy aparezcan en las encuestas como posible candidato a presidente o como con mucha intención de voto, pero bueno, también es parte de esta, esta lógica que se viene desagregando la política, y yo creo que ese es el llamado de atención hacia los dirigentes, por lo menos del Frente de Todos, que es en donde uno apuesta a volver a darle una continuidad a un proyecto nacional, porque no nos puede pasar esto, ¿no? Y Néstor, al contrario, nos invitó a los jóvenes, a los que no éramos tan jóvenes, pero fundamentalmente a los jóvenes, a volver a participar, y hoy eso lo está canalizando una rebeldía falsa, ¿no? Digo, que de este personaje, y que bueno, hay que mirarlo y hay que prestarle atención, fundamentalmente. ¿Quién lo financia a Milei? Para nosotros hay poderes internacionales, nosotros decimos que hay esa mano oscura que nunca se ve, ¿no? Digo, que puede ser el sionismo, puede ser, digamos, distintos sectores que buscan en esa ultraderecha mensajes nacionales falsos, ¿no? Digo, falsos nacionalismos. Sí. Y después yo creo que hay un sector en donde creo que, digo, si a vos radicalizás con las posturas de Milei y la política, después te parece la reta, va a parecer progresista, ¿no? Digo, entonces, digo, en eso también me parece que hay un interés. Hay un interés de ciertos sectores de la derecha y de la ultraderecha. Y después que me parece que los mismos sectores que financian eso son los que necesitan el Estado para seguir viviendo del Estado, o que el Estado le garantice seguir viviendo con sus condiciones, ¿no? que ellos proponen. Entonces, me parece que ahí hay algo mucho más oscuro que tiene un financiamiento exterior, y que acá hay sectores, obviamente, que a partir de que aparece el dinero empiezan a verlo, y un vacío de construcción que yo creo que mucho se le va empezando a colgar por esta cosa del arrastre que puede tener una elección de Milei, ¿no? Digo, es preocupante por el lugar que lleva de vuelta a la política, ¿no? A esta cosa de descreimiento, de creer de que no sirve el Estado, de que no sé el Banco Central, y bueno, la pavada que uno escucha. Sí, dinamitar el Banco Central. Sí, en vez de regalarle lo mejor a la aerolínea a los trabajadores. Bueno, no sé, digo, cosas que tienen un discurso simple, que capta, porque la gente está enojada, porque no llegas al 20. Sí, entonces tenemos una realidad. Pero que no resiste análisis. Pero tampoco. No resiste análisis. Y ya te digo, y me parece que lo único que busca es radicalizar y confrontar a los sectores, que, digo, yo siempre pongo el ejemplo del Bicentenario, ¿no? Una fiesta popular, 6 millones de personas. ¿Dónde estaba la grieta ahí? Digo, cuando todo el mundo salía a la calle a festejar, y más allá de la convocatoria o no, digo, de quién lo hiciera, había un pueblo alegre que salía, que festejaba, digo, me parece que era otra realidad económica. Totalmente, y hoy la preocupación y la que nos toca vivir a los trabajadores y a las trabajadoras es que no se llega al 20, que hoy hay trabajadores que ganamos 60.000 pesos y somos pobres, y que trabajar entonces ya no es un motivo y no es una motivación. Bueno, hay mucho para discutir, seguramente que tendremos que ver desde ese punto cómo nosotros plantear volver a tener un proyecto, pero no puede ser Milei el que canalice porque está todo dicho. Hablando de proyectos, ¿cómo surgió la idea de poner el Barlo de Néstor? Surge primero como un homenaje, ¿no? Digo, nosotros ese lugar ya lo teníamos, había un dueño que se fue, como las miles de expresiones que hay de empresas recuperadas. Llegamos a los trabajadores, nos juntamos, le contamos cómo organizarse para armar una cooperativa, y al año de que ya estábamos empezando a armarlo, fallece Néstor, y no hubo ninguna duda entre todos los compañeros, para nosotros era el homenaje, ¿no? A lo de Néstor, pero lo de Néstor como un homenaje a ese personaje hermoso que nos devolvió esa posibilidad de volver a trabajar, de volver a tener un sueño, un proyecto, digo, todo eso que venimos hablando, digo, me parecía que hacía falta que tuviéramos ese lugar. Y bueno, ese lugar aparte tiene otra temática, que es una cooperativa de trabajo, nosotros somos parte del sector de la economía social y popular, pero nos proveemos por cooperativas, o sea que una empanada de jamón y queso en lo de Néstor con una cerveza son 5 cooperativas, y así cada producto sacando las marcas. ¿Y cuánto, perdón que pregunte así un poco los precios, ¿no? Pero ¿cuánto sale, por ejemplo, comerse 2 empanaditas con una gaseosa o con una cerveza? Mirá, la última, por ahí no me acuerdo, pero calcularle 300 mangos. Nosotros tenemos un menú que decimos menú precio cuidado, ¿no? Nosotros jugamos mucho en la carta, con las promociones, paritaria libre, matrimonio igualitario, y la gente pide. Esa fue nuestra forma de sostener también lo que había sido ese proyecto de esos 12 años.
pero tenemos un menú de todos los días al mediodía de 650 mangos con bebida. Digo, buscamos con mucho esfuerzo, también hacemos mucho esfuerzo los trabajadores y la cooperativa, digo, en su lógica de lograr de que es sostener un precio, porque aparte nosotros somos los que también lo vivimos eso, ¿no? Y que nos gusta salir con la familia, comer. Bueno, nada, buscamos todo el tiempo y en esa lógica de que este sector de la economía, cuando uno habla del productor al consumidor, los números son muy distintos, digo, lo que vemos hoy, la inflación, la discusión, cómo salimos de esta crisis, cómo transformamos los planes, todo esto que se discute hoy en la sociedad. Cuando uno mira y va a ciertos lugares, te pones a hablar con productores de pescado en Mar del Plata, de lácteos en Tandil, y los números no son los que se ven en el mercado real, ¿no? Digo, lo que le pagan a los productores. Sí. Bueno, eso es un poco también el trabajo y la misión que tiene la cooperativa, que es del productor al consumidor, siendo nosotros la mano de obra que elabora ese queso, esa empanada, esa pizza. Sí, por ejemplo, alguien está viendo el programa y dice, bueno, a ver, quiero ir a ver qué puede comer en lo de Néstor. ¿Qué te puedes pedir? Es una carta popular, pero tenés carnes, bife de chorizo, bondiola, pollo, asado, vacío, pastas de todos los colores, sorrentino, gnocchi, bueno, con todas sus salsas, empanada, pizza. Es la gastronomía popular que todos nos gusta ir, salir y comer. Sí, más que la popular te diría la que ves en la mayoría de los restaurantes del centro. Sacando cordero patagónico, que es el plato como nuestro plato, ¿no? Digo, por una cuestión natural. Claro. Pero después en líneas generales es una carta dentro de cualquier gastronomía, pero con precios que realmente la gente sale de ahí planteando que son muy buenos precios, que comieron muy bien, que se sienten cómodos, no es un bar en donde tenés en la televisión mirando los canales que te comen la cabeza, ni los diarios que te mienten. Digo, y nada, y me parece que ese fue el objetivo de armarlo de Néstor, pensar que sostuvimos todo ese espacio dentro de lo que fue el macrismo, que fue para nosotros durísimo, y ni hablemos después que vino una pandemia mundial, ¿no? Digo que el sector gastronómico fue muy golpeado y que, bueno, el recuperar y reconstruir los puestos de trabajo no fue sencillo y nos está haciendo bastante duro, ¿no? Sostenerlo de vuelta, pero es un proyecto que tiene vida. Bien, ahora te voy a invitar a ver un informe sobre la polémica entre planes sociales y producción. Mira este informe. Pero vamos lo que dijo, porque dijiste que con 4 horas no le alcanza y con 4 horas trabajar en otro lado y tiene una changa. Si nosotros no decimos que deje la changa, le estamos diciendo que en vez de trabajar en una contraprestación que no sé cuál es, vos la de conocer mejor que yo, van a cooperativas o van a varios lados y decimos, pará, no vayas a ese trabajo, porque hemos visto, y si querés recorremos el conurbano, 7 a veces en un cantero, ¿no es cierto? 7 personas con un caballo y uno trabaja y los otros 6 no miran. Entonces digo, a ver, discutamos esto, porque si no estamos que son vagos. No pierde el chavo. Yo no te interrumpí. Perdemos, qué vagos, mentira, no son vagos. Estamos diciendo que la gente no entiende que piensa que va a entrar por ese salario que vos le decís que es verdad y puede tener un salario mucho mayor. ¿Y sabés cuál sería la oferta que queremos hacer con el sector empresario? No le saquemos el plan. Dejémoslo que trabaje un año y eso de que el complemento, la empresa, no, démosle este salario que estamos diciendo, más el plan por un año, vos seguís manejándolo, seguís convocándolo, pero que la gente se forme, porque Maxi, si viene un crecimiento económico, no vamos a tener mano de obra. Como veíamos en el informe, de un lado dicen que no hay trabajo, del otro lado dicen que nadie quiere laburar, y en el medio, ¿qué pasa? En el medio pasa que también creo que culturalmente ya venimos con discusiones de hace muchos años en donde fomentar, generar la cultura del trabajo, la capacitación, el oficio, si no tiene continuidad es muy difícil, ¿no? Digo, entonces me parece que en el medio no se está entendiendo que también hay un sector que cada vez crece más de el empleo, le dicen el empleo no formal, informal. Nosotros tenemos más una categoría que es la autogestión, ¿no? Gente que define o queda fuera del mercado laboral y sale a autogestionarse y sale y genera trabajo y por ahí hasta tiene la posibilidad de generar y emplear. Y que ahí, yo siempre pongo el ejemplo del mecánico, digo, si uno cree que en este país un mecánico pone en blanco a un trabajador, ¿no? Un taller mecánico del barrio, y tiene que pagar las mismas cargas sociales o el mismo convenio colectivo que es Mata o que General Motor, digo, me parece que hay algo que no estamos viendo, que no estamos interpretando de dónde volver a generar la cultura del trabajo, el oficio y cómo generar de eso ascenso social. Sí, porque ¿no? además justamente al no hacer ninguna diferenciación, la única posibilidad que le queda al dueño del taller es no poner a nadie en blanco y
de alguna manera empezar a caminar al margen de la ley. Eso al dueño del taller, y del otro lado te vienen también los compañeros, las compañeras que te plantean, mirá, no me pongas en blanco porque pierdo el beneficio. Hoy pensá que una compañera entre la UH, el alimentar y un plan, digo, tiene un ingreso por lo menos que siente que lo tiene asegurado, por derecho en algunos casos, por presión o por organización en otro. Y también entonces genera esa discusión que por ahí te dicen, bueno, pero yo tengo que poner en blanco porque si no también puedo tener un problema legal con el sindicato. Entonces digo, me parece que ahí en el medio, lo que nosotros entendemos en el medio, estamos los que creemos en el cooperativismo, los que creemos en la economía social y popular, y que somos los que vamos generando modelos empresarios alternativos, modelos de producción y de trabajo distintos, que somos los que incorporamos, los que ya el mercado, muchas le incorporamos como puesto de trabajo, lo que el mercado ya deja. Entonces, digo, me parece que ahí es un tema de cómo, cuando se discute cómo transformar los planes con trabajo, yo creo que el Estado tiene una gran herramienta, ¿no? Digo, que muchas veces no la usa o la mal usa o no le da del todo, que es la orden de compra, ¿no? Digo, tu orden de compra como Estado, como empresa que sos, como empresa estatal, digo, poder mirar eso, hacia dónde lo dirigís, cómo, qué querés desarrollar, qué querés, digo, yo creo que hoy lo escuchamos. Bueno, una de las grandes discusiones que escucho siempre en los medios es esto de, bueno, Argentina tiene, no sé, 5 formadores de precios. ¿Y qué es lo que estamos haciendo desde el Estado para que haya más, digamos, para diversificar la producción y evitar que, no sé, 5 grandes empresas nos formen los precios? Sí, por eso digo, a ver, si vos tenés un sector tan concentrado y monopólico como es el alimento, entiendo que al gobierno no le queda otra que sentarse a hablar con esas 3 empresas que manejan el 87% de la producción de alimentos. Sí, pero el problema no es solo eso. Pero el interín no está haciendo nada para impulsar al resto. Y desarrollar. Nosotros creemos que el problema es que hoy se asiste todo el tiempo, generas asistencia y no generas desarrollo. Digo, la palabra Ministerio de Desarrollo Social queda grandísima, es el Ministerio de Asistencia Social. Y que hay que hacerlo, seguro que hay que hacerlo. Y que seguramente cuando lo haces, eso lo único que sigue haciendo es concentrando la economía de esas 6 empresas que manejan el 86% del alimento. Entonces, digo, a ver, si vos con tu orden de compra no pensás en cómo desarrollar y en ese desarrollo cómo incorporás esos compañeros y compañeras a estas empresas sociales, a estas cooperativas, a empresas nacionales, hay la empresa federal de alimentos que se viene discutiendo, bueno, hay un montón de cosas que creo que el Estado tiene que mirarlos desde ese lugar y no solo, porque aparte creo, si vos me preguntás a mí, creo que volvimos al plan de los 90 de $150. O sea que lo que se discute es eso, digo, estamos hablando de 20.000 pesos, digo, que alguien me diga en este país que vive con 20.000 mangos o que vaya a trabajar por 20.000 mangos, ¿no? No quieren trabajar, son vagos. Bueno, ¿quién de los que estamos acá va a trabajar por 20.000 mangos? Entonces, digo, me parece que es una contradicción que solamente lo canaliza la derecha en un discurso fácil. Obviamente que la resolución de esto en el Estado y en la política pública no es sencillo y no es de un día para otro, pero me parece que nos estamos dando hacia donde tenemos que apuntar, que es ver cómo desde el Estado vos promovés y desarrollás empresas sociales, empresas públicas, mixtas, que generen un impacto distinto, ¿no? ¿Y qué pensás de los movimientos sociales que, bueno, permanentemente van al ministerio a reclamar por más planes? Ahora, ¿quieren trabajo de verdad o quieren planes? Mirá, yo si querés te puedo decir que creo que los dirigentes quieren planes, la gente quiere trabajo. Y no tengo ningún problema en decirlo, fui fundador de un movimiento en los 90, Barrio de Pie, y me fui hace muchísimos años cuando me dijeron que preferían 10.000 desocupados que 1.000 trabajadores, y mi planteo fue, prefiero 9.000 y 1.000, 8.000 y 2.000, 7.000 y 3.000, vino Néstor y Cristina, y los que nos encaramos militantemente de generar trabajo, pudimos armar unidades productivas, fábricas, que están invitados, que las vengan a conocer cuando quieran, digo, y te juntás con muchos de esos compañeros que hoy están de los dos lados del mostrador, ¿no? Digo, porque no son todos los movimientos sociales iguales, y le preguntás si tienen un tallercito para hacer juguetes, y te dicen después de 30 años de administrar la política pública que no tienen ni una caladora. Entonces vos decís, bueno, ¿es la gente la que no quiere trabajar? No enseñan oficios, ¿Es la gente la que no quiere trabajar? ¿O es más cómodo para ciertos dirigentes de los... Y después yo, y en eso lo rescato siempre y lo remarco muy fuerte, que si no están los compañeros y las compañeras que hacen un trabajo militante social en los territorios, que no lo hacen solamente los movimientos sociales, lo hacen los curas, los pastores, los clubes, avanzan los narcos, ¿no? El Rosario, que cuando se retiró la militancia social del territorio, avanzan los narcos y ofrecen la salida laboral inmediata, que es esto de ser mulo. Entonces, rescato y valoro muchísimo el trabajo social militante de los compañeros y compañeras de los barrios,
discuto con los dirigentes cuando quieran, mano a mano, de por qué no estamos pensando cómo nosotros somos los que transformamos los planes en trabajo, sentando con el Estado a discutir lo que valen las cosas. Yo te puedo decir, soy carpintero, tengo una fábrica, una cooperativa de muebles, y te puedo decir lo que vale esa mesa, lo que vale, digo, ¿por qué? Porque nosotros lo producimos, sabemos. Después lo que dice el mercado, porque es estilo francés, porque se vende más caro en Europa, es otra discusión. Y el Estado muchas de las veces paga lo que el mercado le dice sin buscar la alternativa. Entonces digo, me parece que creo que ahí hay que buscar, ahí hay que mirar la orden de compra como una herramienta, hay que mirar al Estado como un desarrollador y un acompañador de este nuevo modelo económico y social, y creo que no hay que sentarse solamente con algunos dirigentes para garantizar la paz social asado 2.000 pesos, ¿no? Digo, que es lo que vemos que está pasando, y que lo peor de todo es que eso implosiona en los territorios. Vemos todos los días mucha violencia en los barrios, mucha bronca, y eso sabemos que con un discurso sencillo, como veníamos hablando antes, te lo canaliza la ultraderecha diciéndote, ves que no se puede vivir más, y calculo que hoy que está desbocada y que se anima a decir cualquier cosa, en cualquier momento van a decir que los militares salgan a la calle a cuidar ciertos territorios que están totalmente descontrolados. Me parece que hay que mirar y buscar un equilibrio, que esto vaya subiendo de menor a mayor, pero nada, lo vemos que falta mucha decisión política y mucha voluntad política también para hacerlo, ¿no? ¿Cómo puede hacer justamente alguien que dice, bueno, quiere seguir tu ejemplo, quiere formar una cooperativa? ¿Cómo hacen? ¿Por dónde arrancamos? Y arrancamos primero por la voluntad, ¿no? Digo, y después, bueno, en el caso nuestro estamos organizados, Gestara es la organización que nos nuclea, brindamos totalmente todos los asesoramientos contables, jurídicos, totalmente gratuitos, porque somos militantes del trabajo, nosotros somos una organización que militamos el trabajo. Y lo otro es cómo nos organizamos. Yo siempre digo que es de buen cristiano, de buena gente, avisarle al que de atrás tuyo que te chocaste la piedra, ¿no? Mirá, ahí viene una piedra. Y bueno, muchos los que ya llevan muchos años en este sector de armar cooperativas, armar empresas sociales, bueno, vamos. Y después lo otro es ver que el producto, el servicio encaje en la lógica del mercado, que sea con esa lógica, porque si no siempre quedás sujeto también a la idea de que total el Estado me compra y los guardapolvos vienen con una manga por acá y la otra por acá. Bueno, no, hay que profesionalizarse, hay que capacitarse. Las empresas sociales, las cooperativas, no somos una economía de pobre para pobres, somos una economía que, si la mirás al cooperativismo y al mutualismo en el país, somos 26 millones de asociados, el 82% de la electricidad del país la dan las cooperativas eléctricas, tenemos alimentos, tenemos financiamiento, tenemos bancos, el sector es un sector muy dinámico, pero creo que también con una lógica de no movimiento, ¿no? Dejó de ser un movimiento, como se decía antes, el movimiento cooperativo, sí. Y se burocratiza muchas de las veces o se institucionaliza más de lo que se tendría que institucionalizar, y hay que volver a generarlo eso en movimiento, porque es una economía que incluye y distribuye. Yo no conozco plomeros que tengan LELIC, ni LEVAC, ni offshore, ¿no? Te hago la última. ¿En el sector ustedes van a hacer una protesta? Mañana a las 26 de abril, a las 10 de la mañana, nos juntamos en Independencia y 9 de julio. La verdad que si nos preguntás en qué lugar nos sentimos más cómodos, nuestras cooperativas, nuestras fábricas, nuestros talleres, pero la verdad que ya llevamos muchas propuestas, muchos proyectos, y ya vemos que eso no se materializa. Nosotros respondemos como organización a nuestros asociados, a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras, así que mañana a las 10, a las 11 estaremos movilizándonos al Ministerio de Desarrollo Social. Volvemos con la misma idea, nosotros llevamos propuestas y proyectos, no queremos reclamos, queremos soluciones, pero también entendiendo que la solución no puede solamente darnos un plan, un bono, sino lo que buscamos es que se genere trabajo genuino y que nosotros seamos los que absorbamos esos puestos de trabajo, que esto de los planes con trabajo, nosotros sabemos cómo hacerlo, lo hicimos, venimos de ahí, sí. Con mucha humildad lo decimos, no lo decimos con soberbia, pero sabemos cómo hacerlo y creemos que eso es lo que nos apostamos a llevarle al ministro mañana. Muy bien. Muchas gracias. Nosotros nos vemos nuevamente la semana que viene con mucho más Encuentro Informativo.